Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. La inteligencia artificial está transformando todo, ¿verdad? Totalmente. Ya no es algo lejano, no, está aquí, es accesible, casi como, no sé, como antes lo fueron el ábaco o las primeras computadoras. Claro, herramientas que amplificaron nuestra capacidad. Exacto. Y ahora, con esta IA generativa, tipo GPT, sentimos que estamos en otro nivel. Crea contenido que parece humano. Sí, es impresionante. Y eso genera un optimismo, enorme, pero también, inevitablemente, cierta inquietud, sobre todo en campos tan sensibles como la investigación clínica. Es un poco como esa curva de expectativas, ¿no? La de Gartner. Ajá. El ciclo de sobreexpectación. Justo. Una de nuestras fuentes lo dice bien. Las fallas de la IA pueden ser, digamos, divertidas en algunos contextos. Sí, como memes. Pero en entornos de alto riesgo, pues generan preocupación. Y por eso hoy nos vamos a enfocar en un white paper clave sobre cómo supervisar responsablemente la IA en investigación clínica. Precisamente. El objetivo es ir más allá de los titulares, ¿no? Entender cómo los profesionales, los de investigación clínica, pueden y deben manejar esta herramienta. Vale. Vamos a explorar las tendencias regulatorias que están surgiendo a nivel global, cómo las organizaciones intentan autogobernarse. Ahí entra lo del humano en el circuito, ¿cierto? Exacto, eso es clave. Y la ciberseguridad, por supuesto. También cuando la IA se considera un producto clínico regulado. Ujú. Ejemplos concretos de cómo ya está cambiando procesos de investigación y qué significa todo esto para la profesión, para la gente que trabaja en esto. Entendido. Y la idea, como bien apunta el documento, no es repetir lo que la IA podría hacer. Que ya estamos un poco cansados de eso, ¿no? Sí, hay mucho de eso. Sino analizar lo que ya hizo y qué lecciones nos deja. Es usar este nuevo recurso para acelerar el trabajo, sí, pero de forma responsable. Confiable. Perfecto. Entonces, empecemos por el marco general. Las regulaciones. Es un terreno que se mueve rapidísimo. Sí. Vemos esfuerzos globales como el Observatorio de Políticas de IA de la OCDE, análisis que identifican tendencias clave. Como el enfoque basado en riesgos, ¿no? Eso, y reglas específicas por sector, colaboración internacional, ese tipo de cosas. Y en ese contexto, la ley de IA de la Unión Europea, la EU AI Act, es un referente importante. Por el enfoque horizontal, ¿verdad? Exacto. Busca cubrir todos los sectores y aplica a cualquiera cuya IA se use en la UE, no importa dónde esté basado el proveedor. Entendido. Su núcleo es una clasificación de riesgo. 4 niveles. Mínimo, limitado, alto e inaceptable. ¿Y eso en investigación clínica cómo se traduce? Pues tiene implicaciones directas. Riesgo mínimo sería, por ejemplo, usar un LLM para un primer borrador de un documento, o NLP para identificar criterios en notas clínicas, cosas así. Suena lógico. ¿Y qué cae en las categorías de más riesgo? Bueno, riesgo limitado incluye cosas como chatbots para protocolos, pero ojo, siempre que quede claro que es IA. Ah, la transparencia. Eso, o tecnologías como el reconocimiento de emociones, pero avisando. El riesgo alto ya es más crítico. Pensemos en IA interpretando EKGs o tags para resultados de estudios. Decisiones clínicas. Exacto. O hay IA filtrando currículums para contratar personal de investigación. Ahí la ley exige mucho más a los usuarios de la IA, no solo a los que la crean. ¿Qué tipo de exigencias? Pues mira, evaluaciones de impacto. Seguir instrucciones al pie de la letra. Asegurar la calidad de los datos que le metes. Mantener registros. Monitorear activamente. Es un paquete completo. ¿Y el riesgo? Inaceptable. Imagino que son cosas que simplemente no se pueden hacer. Correcto. Sistemas que manipulen el comportamiento humano de forma dañina, como influir en el consentimiento informado, o la puntuación social para excluir participantes. Eso, prohibido. Es un enfoque muy abarcador, el de la UE. Muy estructurado. Pero mencionaste otros enfoques. Sí, en contraste, vemos enfoques más verticales, o centrados en principios generales, como en Estados Unidos. Por ejemplo, tienen su plan para una Carta de Derechos de IA. El Reino Unido, su hoja de ruta pro innovación. Corea del Sur, una ley de ciudades inteligentes. Y luego leyes súper específicas, ¿no? Exacto, como la de Nueva York sobre sesgos en IA para contratación, o la ley ELBIS de Tennessee para proteger voz e imagen contra deepfakes. O sea,
El mensaje es... Que los profesionales clínicos tienen que entender que usar IA puede tocar leyes que no dicen IA en el título, como las de privacidad, protección de datos. Claro, tiene sentido. ¿Y dentro de salud específicamente hay movimientos? Sí, claro. Está el desarrollo de las buenas prácticas de aprendizaje automático, las GMLP, ¿Impulsadas por quién? por el IMDRF, el Foro Internacional de Reguladores. Ahí está la FDA, la MHRA británica, Health Canada. Han definido principios clave. ¿Cómo cuáles? Pues, necesidad de equipos multidisciplinares, datos representativos, el enfoque en el equipo humano IA, monitoreo después de implementar. Ujú. Todo esto se suma a las regulaciones que ya existen sobre software como dispositivo médico, SaMD o SIMD. Es un panorama complejo y cambia rápido. Y la FDA está viendo más de esto, ¿no? Muchísimo más. El crecimiento de dispositivos médicos con IA que revisan es exponencial. Entonces, con este panorama regulatorio externo, que es complejo, que todavía está, digamos, asentándose, Sí, la carga recae mucho en las propias organizaciones para autogestionarse, ¿no? así es. Hablemos de cómo están afrontando eso internamente. Así es. Vemos surgir programas de IA confiable o IA responsable dentro de las empresas, de las instituciones. Ya no es solo un tema de IT. Para nada. Es una preocupación a nivel de directorio. Los riesgos son, bueno, de dos tipos, externos e internos. Externos, como ciberataques. Exacto. La IA potencia las ciberamenazas. Phishing más sofisticado, deepfakes para ingeniería social, incluso el riesgo de envenenamiento de datos. Envenenamiento. ¿Cómo es eso? Que actores maliciosos corrompan los datos con los que se entrena la IA para sesgarla o hacerla fallar. Uf, qué peligro. Y los riesgos internos a veces son más sutiles, ¿no? Pero igual de peligrosos. La confidencialidad es el gran ejemplo. Un investigador, con la mejor intención, usa un LLM público para resumir notas de pacientes. Y sin darse cuenta, expone esos datos. Exacto. Vimos casos con ChatGPT y otras herramientas. Por eso, entidades como el NIH en Estados Unidos han puesto políticas muy estrictas. O usas herramientas controladas, o mejor no uses LLMs públicos para datos sensibles. Y para gestionar todo esto, ¿qué hacen las organizaciones? Comités. Sí, se están creando comités internos de revisión de IA. Algunos los comparan con los comités de ética, los IRB. Ajá, pero con otro nombre, ¿no? Sí, se prefiere Comité de IA Confiable o Responsable, para no confundir. Estos programas suelen enfocarse en mitigar sesgos, asegurar que los modelos se puedan explicar, La explicabilidad, sí. proteger datos, mantener la supervisión humana, garantizar robustez técnica y gestionar la transparencia y el consentimiento. Suena bien. ¿Algún consejo práctico? La fuente recomienda algo básico pero clave. Empezar por definir bien el problema que quieres resolver, antes de saltar a usemos IA. Tiene lógica. Y eso nos lleva directamente al concepto del humano en el circuito. Human in the loop. Suena fundamental. Absolutamente crítico. A ver, no para todo, ¿no? Quizás no para organizar emails, Claro. pero sí para tareas de alto riesgo. Revisar informes de patología para ver si un paciente es elegible. Extraer datos clave para un CRF electrónico. La responsabilidad final sigue siendo humana. Y esto es vital por las alucinaciones de la IA, ¿verdad? Justamente. Hay que recordar siempre, los LLMs no piensan. Predicen la siguiente palabra más probable. Se basan en patrones de sus datos. Lo que puede llevar a errores. A veces obvios, graciosos. Sí, como confundir una cuchara con una tortuga o recomendar poner pegamento en la pizza. Ja. Esperemos que no. Pero otros errores son más insidiosos, plausibles pero falsos o directamente peligrosos. Como el caso del algoritmo de salud en Estados Unidos. Ese es un ejemplo tristemente famoso. Discriminaba a pacientes negros porque usaba el gasto sanitario como un indicador de necesidad, ignorando barreras de acceso. ¡Qué terrible! O el riesgo de perpetuar sesgos si entrenamos IA con datos de ensayos que no representan a toda la población. La IA puede amplificar esos sesgos. Entonces, la vigilancia humana es indispensable. No es una opción, es una necesidad en esta etapa. El humano en el circuito es crítico. Y en cuanto a ciberseguridad, mencionaste que la IA es un arma de doble filo. Correcto. Ayuda a defender, pero también a atacar. El phishing sigue siendo un punto débil. Y ahora más convincente con IA. Mucho más. Correos falsos sobre pagos del sponsor, supuestas tarjetas regalo para participantes, solicitudes de W9. Hay que estar muy alerta.
La recomendación es... Verificar siempre, de forma independiente, cualquier solicitud inesperada. Y también ojo con las aplicaciones de terceros. Es clave discutir y validar la tecnología que se usará en un estudio desde el principio. Evitar problemas después. Bien, hemos hablado de regulación y supervisión interna. Ahora, ¿cómo se manifiesta la IA concretamente en la investigación clínica? Como producto y como herramienta. Bueno, cuando la IA es el producto, como un software que diagnostica o guía un tratamiento. Ahí cae bajo la regulación de dispositivos médicos. Exacto. CND o CMD. La FDA, por ejemplo, ya tiene una lista pública con, creo que son casi 900 dispositivos con IA aprobados o autorizados. ¡Wow! ¿Dominando en qué área? Radiología sobre todo. Ahí es donde más se ve. Y mencionaste un desafío con los algoritmos que aprenden solos, los adaptativos. Sí, ese es un tema interesante. ¿Cómo regulas algo que cambia constantemente? La respuesta está siendo exigir planes predefinidos de control de cambios. Para gestionar esa evolución. Justo, para que no sea una caja negra que cambia sin control. ¿Y qué hay de la IA que se usa como apoyo, pero no llega a ser un dispositivo médico regulado? Hay una zona gris, sí. Por ejemplo, IA que solo organiza información, o que sugiere opciones, pero el profesional revisa la base de forma independiente. Ahí, aunque no sea dispositivo, aplican otras reglas. Importantísimas. Privacidad, como el RGPD en Europa o HIPAA en EU-US. Y muy importante, el consentimiento informado para el uso secundario de datos. ¿En qué sentido? Las normativas de consentimiento son cada vez más explícitas. Hay que informar a los participantes si sus datos, incluso anonimizados, podrían usarse para futuras investigaciones, incluyendo el entrenamiento de IA. Entiendo. Y eso conecta con otro punto que mencionaste, la desidentificación. Así, un término técnico pero vital. Se usa a veces muy a la ligera, pero tiene definiciones legales muy estrictas. ¿Como bajo HIPAA en Estados Unidos? Por ejemplo, el método Safe Harbor requiere eliminar 18 identificadores específicos. ¿Y cuáles son los sorprendentes? Bueno, no solo nombres o DNI, también fechas precisas, como día y mes, edades mayores de 89 años, o códigos postales muy detallados. ¡Ah, mira! No lo sabía. Mucha gente se sorprende. No entender bien esto puede llevar a usar datos para entrenar IA creyendo que están anonimizados, cuando legalmente no lo están. Es un área delicada. Fascinante y complejo. Ahora, vayamos a la parte que quizás genera más entusiasmo. La IA mejorando los procesos de investigación. Hacer las cosas más rápido, más barato, mejor. Aquí el potencial es enorme. Y ya se ven resultados concretos. Un análisis reciente mostró mucho foco en mejorar el reclutamiento de pacientes, especialmente en oncología. ¿Ejemplos? Muchísimos. En la fase de descubrimiento, IA identificando nuevas dianas terapéuticas. O encontrando nuevos usos para fármacos existentes. Hubo un caso donde se identificó un candidato para COVID en solo 48 horas. Increíble. ¿Y en la planificación y conducción de los ensayos? También, en planificación, IA que acelera drásticamente la revisión de literatura científica, que predice el éxito de sitios de investigación, que ayuda a diseñar protocolos más eficientes, o incluso a mejorar la claridad de los consentimientos informados usando LLMs. Suena muy útil. Y en la conducción, vemos NLP para encontrar pacientes elegibles en historias clínicas electrónicas. Una red pediátrica triplicó su reclutamiento así. ¡Wow! Chatbots que responden preguntas sobre el protocolo 24/7. Herramientas que ayudan en farmacovigilancia clasificando eventos adversos. Incluso IA para agilizar tareas administrativas, como la conciliación de pagos a los sitios. Son ejemplos muy potentes. Y mencionabas antes la importancia de compartir las lecciones aprendidas de todo esto. Sí, y creo que esto va más allá de la simple buena práctica. Para mí, roza la responsabilidad ética. ¿Por qué? Por los principios de la investigación. Respeto, beneficencia, justicia. Nos impulsan a ser transparentes. Compartir no solo los éxitos rotundos de la IA, sino también los desafíos, las limitaciones, los fracasos. Es fundamental. Para que todo el campo avance. Exacto. De forma responsable. Y para mantener la confianza pública. No podemos solo mostrar la cara bonita de la tecnología, ¿verdad? Un punto muy válido. Y esto nos lleva a la última gran pregunta, la que muchos se hacen. El impacto en la fuerza laboral.
¿Nos quitará el trabajo la IA? Es la pregunta del millón, ¿no? Totalmente. Hay una frase que circula mucho. La IA no te quitará el trabajo, pero alguien que use IA probablemente sí. Uf, suena fuerte. Vemos IA en recursos humanos filtrando CVs. Y claro, la eficiencia que promete genera cierta ansiedad. ¿Menos tareas repetitivas significará menos trabajo? ¿O simplemente más carga en el mismo tiempo? ¿Qué nos dice la historia o la lógica? Pues mira, históricamente, la tecnología ha cambiado roles. No necesariamente ha eliminado el trabajo en conjunto. Pensemos en los tejedores manuales, los operadores de centralitas. Se transformaron los trabajos. Exacto. La IA es una herramienta potentísima. Como una motosierra, decía alguien. Bien usada es increíblemente útil. Mal usada o sin control puede ser peligrosa. Entonces, la clave está en cómo lo usamos. ¿Y en quién lidera esa adopción? Los profesionales de la investigación clínica tenemos la oportunidad, y yo diría la responsabilidad, de liderar su adopción de forma ética, segura, para maximizar beneficios y minimizar riesgos. Lo que implica, bueno, una necesidad constante de adaptarse y aprender. Sin duda, el aprendizaje continuo es clave. Los profesionales que se mantengan curiosos, que actualicen sus habilidades, esos estarán mejor posicionados. Y el liderazgo es fundamental. Crucial. Para gestionar la transición, comunicar claramente, invertir en capacitación, en upskilling y asegurar que la IA potencia al equipo humano, no que lo reemplace o desmotive. Perfecto. Hagamos un resumen rápido para cerrar. Hemos visto cómo la IA se integra rápidamente en la investigación clínica. Ajá. La tensión entre la innovación y la necesidad de supervisión responsable, regulatoria, organizacional, ética. Ejemplos concretos de su impacto real y la importancia de que los profesionales nos adaptemos y lideremos este cambio. Y el mensaje de fondo, creo yo, es que la comunidad de investigación clínica está bien equipada para este desafío. ¿Por qué lo dices? Tenemos una base ética sólida. Somos resilientes por naturaleza. Curiosos. Se trata de usar esta nueva herramienta, esta IA poderosa, para acelerar el progreso científico. Sí, pero siempre guiados por nuestros principios fundamentales. Me gusta esa idea. Como se le atribuye a Isaac Asimov. Es mejor crear un buen futuro que predecir uno malo. Buena cita para terminar. Y para cerrar, una reflexión final para quienes nos escuchan. A medida que la IA se vuelve más capaz de analizar datos complejos, incluso de proponer diseños de ensayos, ¿cómo cambiará nuestra propia definición de perspicacia clínica? ¿Qué habilidades humanas serán las verdaderamente irreemplazables y cruciales para guiar este proceso en la próxima década? Con esa pregunta concluimos nuestro análisis detallado de hoy.